pues vamos a analizar el día de hoy uno de los textos más importantes de la literatura universal, el Decamerón de Denis Boccaccio, un texto que se escribe, ahorita van a ahondar un poco más en el contexto, pero para ubicarnos entre el periodo de la Edad Media y la transición hacia el Renacimiento. Pues queremos agradecerles, les damos la bienvenida y asimismo nos presentamos. El colectivo somos los siguientes. Por favor, compañeros, preséntense. Julieta. Están los micrófonos abiertos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Valentino, soy abogada, soy investigadora de la Guamas Capotzalco y bueno, estoy en el tema de sustentabilidad ambiental y económico. Doy también de derechos humanos en la Universidad Tecnológica de México y bueno, hoy vamos a hablar un poco de este tema de que rodea a la novela del Decamerón. Pues, bueno, yo soy Romero, periodista, y pues bueno, pues aquí estamos ahorita ya para participar más. ¿Quién siga? El segundo siga. Hola, soy Brandon Arreguín, soy periodista deportivo, soy aficionado a la literatura y pues es un buen momento para compartir todo lo relevante sobre el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y pues, bueno, es una manera de hacer pueblo ahora en diferente plataforma. Saludos a todos. Yo soy Esdras Luna, ingeniero químico metalúrgico y filósofo de closet. Y pues aquí tratando de generar un poquito de amor por la literatura con otros igual de dañados que yo. Saludos a todos. Hola, yo soy Tere Ochoa, también soy periodista, estudio comunicación y también soy muy fanática de la literatura y fotógrafa. Vanessa. Hola, yo soy Vanessa Cardoso, pues estudié letras hispánicas, actualmente estudio antropología social, amo la literatura, amo la lengua española, amo todas las expresiones que tienen que ver con la cultura y con el contexto que nos rodea. Me he dedicado durante algunos años a la docencia y a la promoción y el fomento de la lectura y de toda la lectura, de todas las expresiones culturales que tenemos. Y bueno, pues aquí me he dedicado también a colaborar en este conversatorio y en el colectivo, tratando de sensibilizar y difundir por medio de estas expresiones. Hola, yo soy Adriana Herrera, soy economista y especialista en desarrollo social y participo en el colectivo desde hace 6 años aproximadamente. Y me gusta mucho este ejercicio del picnic literario porque pues es una forma de leer con los amigos, de compartir las experiencias y como lo que voy entendiendo en las lecturas con otras personas. Y aparte, pues la lectura de esos cuentos me deja una sensación muy grata porque en poco tiempo puedo concluir un cuento y hacerme de más historias. Es claro, soy de Sociología de la Multiculturalidad. Soy profesor de la Universidad Pontificia de México y he trabajado también en otros campos. Y estoy aquí para dar un punto de vista italiano a esta obra y agradezco mucho el colectivo cultural. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noemí Siles, soy abogada, soy profesora en la Universidad de Anáhuac, México, y dicto la materia de legislación en salud. Y bueno, será un placer poder compartir con ustedes una perspectiva sanitaria de la obra del Decamerón. Perdónenos por los ruidos, pero tenemos una niñita que no pudimos, digamos, plazarla con alguien.
Hola a todos, mi nombre es Orlando Siles Vega, yo soy abogado, me dedico también a investigar el tema de pueblos indígenas, precisamente en sus derechos políticos, la dimensión política de los derechos de los pueblos indígenas, y pues bueno, también desde hace varios años participo en este colectivo, también desde el picnic literario, y pues bueno, los invitamos a que se queden, pues bueno. Bueno, pues nosotros somos el Colectivo Cultural Comunitario. Si tú también quieres integrarte a estos conversatorios y tener alguna participación, pues contáctanos en nuestras redes. También agradecemos a las personas que se están conectando. Voy a leer los nombres que me aparecen en las pantallas. Ana María, a Adolfo, a Lalo, a Betsabet, a Jun Beltrán, a Andrea, a Dare y a las personas que se irán integrando durante estos conversatorios. Les decía en una emisión pasada, un poco de paciencia, estamos familiarizándonos con estas tecnologías y bueno, pues estaremos compartiendo la información. También durante cada corte de segmento vamos a ir compartiendo el nuevo ID para que se puedan conectar. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Romeo, quien nos irá guiando en el contexto de esta obra. También participará Claudio y Noemí, dándonos algunos antecedentes y algunos datos de bastante relevancia para comprender la obra. Pues bienvenidos y comenzamos. Adelante, Claudio. Empiezo. ¿Sí? Adelante, Romeo. Ya. Ok, bueno, es una novela escrita por Giovanni Boccaccio en el año 1350 más o menos. Esto es, digamos, para tener alguna idea, antes de la llegada de los españoles a América. Un siglo antes, ¿no? Antes que los españoles llegaran a América, Giovanni Boccaccio ya estaba escribiendo esta novela del Decamerón, que son... es una novela que consta de 100 cuentos o noveletas breves, que son listas picas, coloradas, pero bueno, es más profundo que eso. Son 100 cuentos que resaltan pues, la habilidad, el ingenio de la gente, el ingenio del pueblo, y están basados casi en su mayoría en anécdotas, en chismes de personas reales, en leyendas populares, y en ficciones inventadas por Giovanni Boccaccio. Bueno, este libro, pues, fue escrito, bueno, como ya dije, antes de la llegada de los españoles a México, lo que se conoce como la Edad Media, y posteriormente estuvo prohibido. Ya veremos por qué se prohibió, ¿no? En siglos posteriores la Iglesia lo censuró y lo condenó. Y pues bueno, ¿por qué lo elegimos para esta ocasión? Pues porque la historia principal de esta serie de cuentos sucede durante la peste negra, durante la peste bubónica que arrasó con gran parte del mundo, con la población mundial, ¿no? Bueno, y con de 10 personajes principales, que son 7 mujeres y 3 hombres, que durante el periodo de la peste se van a un castillo a las afueras de Florencia, Italia, a refugiarse de la peste. Y ahí se dedican a vivir la vida, a comer, a beber y a contar historias. Cada quien cuenta una historia de un tema distinto. Y entonces eso es la trama, ¿no? O sea, unas historias que nosotros ahorita les vamos a contar. Pero, bueno, yo es lo único que tengo que decir. Me gustaría que Claudio y Noemí, darles la palabra a ellos. O sea, que Claudio, que nos va a hablar un poco del contexto, la visión de un italiano sobre esta obra. Y Noemí un poco más de la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué coincidencias que entonces hay y la epidemia de coronavirus que tenemos hoy, ¿no? Que nos tiene en esta situación.
Y bueno, yo para empezar le preguntaría a Claudio si nos pudiera responder un poquito. O sea, 3 preguntitas le voy a hacer. Bien, a ver si me entiende bien. ¿Qué tan importante es el Decamerón y la obra de Giovanni Boccaccio para los italianos, ¿no? ¿Qué es lo que esta obra del Decamerón nos enseña sobre la Edad Media o sobre esa época en que se escribió? Y bueno, y al final, ¿por qué le gusta a él, no? ¿Por qué le gusta a ti? Pues ya con eso yo concluyo. Le damos la palabra a Noemí y a Claudio. Muchísimas gracias. Entonces, digamos, esta obra es fundamental no solo para Italia, sino que para toda Europa y después para todo el mundo, porque rompe la novela que aquel más enfocada hacia lo espiritual, mientras que Boccaccio lo hace más hacia lo material, cambia, introduce un idioma. Venían escritas en latín y era solo para un cierto tipo de persona, como una cierta casta. Mientras que con Boccaccio, junto también con otros 2 autores muy importantes de la Edad Media, que eran el Petrarca y el Alighieri, el Dante Alighieri, que vienen llamados también las 3 coronas, los 3 poetas, estos 3 escritores, cambian el género y también cambian la lengua. Tratan de estructurar una lengua, una gramática basada sobre el florentino, que era el idioma que se hablaba en la zona de la Toscana, en la zona de Firenze. Firenze, en aquella Florencia, en italiano Firenze, en aquel tiempo era una de las ciudades más importantes de Europa. De allá pasaban artistas, pasaban ingenieros, se desarrolla mucho también la ciencia en aquel momento. Y también, entonces, hay un desarrollo lingüístico. El desarrollo lingüístico, entonces, es muy importante porque el latín era el idioma oficial, ¿no? Y que fue impuesto por el Imperio Romano. Cuando pierde poder el Imperio Romano, empieza a nacer el vulgar. El vulgar era una mezcla del latín con el idioma local nativo de aquel tiempo. Y entonces lo que hace el Boccaccio es exactamente crear una gramática del vulgar para que el texto pudiera ser leído para todos y además transforma en prosa. Es importante porque después se difundirá este estilo del Boccaccio en toda Italia y después en toda Europa, influenciando toda la literatura mundial. También es importante de lo que habla. Vamos a ver que, por ejemplo, hay algunas... por ejemplo, a veces pensamos que en la Edad Media la cultura era como más cerrada, no se hablaba de sexualidad, etcétera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, en la novela de Boccaccio estamos viendo que sí hablan de sexualidad y hacen críticas, por ejemplo, a la iglesia, al gobierno y la visión, vamos a ver cómo es la visión de la mujer también. También habla de la cuarentena. La cuarentena nace en el 1377 en la República de Ragusa y después viene adoptada proprio por culpa de la peste bubónica. Y después se difunde en Venecia y desde Venecia se difunde a todo el mundo. Eran 40 días de aislamiento para pelear contra los contagios. Entonces, esto digamos que es una de las cosas, son las cosas por las cuales, digamos, esta obra es importante. Desde el punto de vista histórico, desde la influencia literaria y sobre todo de la influencia cultural sobre la lengua. El italiano todavía es en continua evolución. Muchas personas que estudian italiano hoy y se van a Italia, región por región se habla un italiano diferente. Exactamente como en la Edad Media se hablaba, así se siguen las tradiciones de hoy. Y la otra pregunta era, ¿por qué me gusta esta obra? Exactamente porque lo que estaban viviendo aquel tiempo, lo estamos viviendo hoy. Y cuando la ciencia, hoy, por ejemplo, podemos codificar el genoma humano, tenemos una tecnología en teoría mucho más avanzada, y llega una pandemia y nos desarma a todos exactamente. Y la única cosa que podemos tomar son exactamente las medidas de seguridad que fueron creadas en el 1300.
exactamente la cuarentena. Bueno, no sé si que la peste bubónica. No, no escuché. Perdón. Bueno, que si quieres agregar algo más. No, así está bien. Dejo la palabra a Noemí, que va a completar con más detalles. Ok, bueno, pues muchas gracias. Bueno, como ya sabrán, bueno, como sabemos, el Decamerón fue escrita por el escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353, en pleno siglo XIV. Uno de los ejes centrales de la obra es como mapear, ¿no?, los efectos sociales de la peste negra. Bueno, la peste negra se propagó en Asia, Europa y África en el siglo XIV y cobró la vida de cerca de 1/3 de la población mundial. Hay estimaciones que cerca del 50% de la población europea murió. Es importante recordar que, bueno, en la historia de las pandemias, justo la peste negra causa mucho eco ahorita lo que está sucediendo con el COVID, porque, bueno, pues en la peste negra salió de China la enfermedad y, bueno, pues esta fue propagada por los mongoles y, bueno, pues justo aprovechando los canales comerciales es como también va entrando la enfermedad por Europa y, bueno, y también por África. Una de las situaciones que hay que tomar en cuenta es que es una pandemia larga, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que duró cerca de 100 años, pero el punto más dramático es entre el 1346 y 1347, ¿no? Aquí hay elementos que hay que considerar también, que justo cuando llega esta pandemia también hay otro tipo de enfermedades endémicas de la región, como por ejemplo lo que es la gripe, el sarampión, la lepra. Entonces, de modo que con estos elementos nosotros nos podemos dar la época y bueno, pues, ¿no? Casi que era inminente, ¿no? También uno de los efectos de la sin duda, el cambio de pensamiento, ¿no? Porque imaginémonos, o sea, una de las que se daban justo por este tipo de enfermedad en su tiempo, pues se daban, uno por razones divinas y otro por razones astrológicas, ¿no? Aquí, bueno, en el contexto sanitario, la pregunta sería, y bueno, como quienes eran los que atendían, uno de los requisitos que debían de tener es que debían estudiar teología, por tanto, ¿no?, la institución que era encargada de formar al personal sanitario en su tiempo, pues era la iglesia, ¿no? Entonces, pues el personal era limitado y bueno, pues ante la circunstancia de esas dimensiones de la pandemia, pues el personal sanitario pues estaba completamente rebasado. Aquí hay un elemento que me gustaría distinguir entre pandemia y epidemia. O sea, aquí la epidemia es, bueno, esta enfermedad que está muy localizada en una región y la pandemia es cuando ya cruza, ¿no?, un continente y se propaga de una manera masiva. Es como la explicación más sencilla, ¿no?, que se me ocurre comentarles. Una de las, yo creo que también justo la obra da como estas pincelada de lo que ahora se puede entender como las medidas sanitarias. Son pequeñas pinceladas en el cual era, ¿no? O sea, en una ciudad llena de enfermos, con un olor fétido, no sabían qué hacer. Fue hasta que, por ejemplo, en 1348, en lo que es en Venecia y en Florencia, pues se crean las primeras juntas de sanidad. No tenían claro, pues, qué tenían que hacer, un poco era como vigilar el tráfico de las personas, un poco, que no estaba muy claro cómo tenía que ser con esta claridad de seguridad de la cuarentena, pero eran justo las primeras pinceladas de lo que hoy se conoce como,
pues medidas de salud pública, ¿no? Y bueno, en torno a la obra me gustaría comentar que Boccaccio justo también hay un apartado en las primeras páginas de la obra en donde él reflexiona sobre cómo pegó esta enfermedad. Dice ahí que justo no pegó esta enfermedad cuando llega a Europa como pegó en Asia. Describe un poco cómo hay hinchazón en partes de la ingle, de las axilas, que es muy breve. Esta pestilencia tuvo se propagaba a personas en prontitud que se propaga el fuego a las cosas secas o engrasadas que a su vez se encuentran. Entonces aquí yo creo que con este apartado da como esta idea de justo que la enfermedad arrasó con la población. Y bueno, pues nada más como para terminar en esta primera intervención, me gustaría como que nos diéramos cuenta que ese era justo el panorama de la epidemia. Yo cuando estaba preparando como esta intervención justo pensaba, dije, ¿qué tiempo tuvo, no? Boccaccio para pensar, escribir, y la obra pues está llena de relatos que pueden ser muy jocosos o inclusive hasta dramáticos, pero escribir en una época en la que las cosas estaban muy difícil, pues la verdad es que yo creo que es una de las cosas que puede ofrecer la literatura, la reflexión. Y bueno, pues ahorita, pues qué más con la situación que ahorita actualmente estamos viviendo. Y bueno, como les vuelvo a comentar, pues justo la peste negra es una de las pestes en la historia que está pues como hay mucha similitud con lo que estamos viviendo. Aquí llega mi intervención. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quisiera intervenir, hacer comentario. No sé cuánto tiempo tenemos también de transmisión, porque este Zoom tiene un límite de tiempo. O si vamos directo ya a los cuentos. Recordar que vamos a leer varios cuentos de Decamerón. No sé si alguien quiera decir algo más. Tenemos 9 minutos para concluir este segmento, entonces. Les recuerdo que está el chat para cualquier aportación. Si quieren hablar, pues ya piden la palabra. Ya ahí llevamos el orden de intervenciones. Entonces ya... Pues no sé, bueno, a mí tal vez me gustaría agregar que la lectura del Decamerón a mí me despertó una inquietud un tanto histórica, en el sentido de que pues todavía en la Edad Media estamos hablando de que el sistema de producción en Europa era el feudalismo. Entonces, como ya nos platicaron hace un rato acerca del número de población que falleció a causa de esta peste, pues para Europa se calcula entre el 30 y el 60% de toda la población. ¿Esto qué implicó para el feudalismo? Pues implicó pues, prácticamente su autodestrucción. Ante la falta de mano de obra de trabajo, ante también el caos que se genera por dejar el campo e irse a las ciudades, porque pues un gran número de población falleció en el campo, pues precisamente esta circunstancia me parece que es relevante para un cambio generacional que se dio a partir de un hecho natural. Entonces creo que esta lectura que vamos a hacer del Decamerón, pues no solo tiene un valor literario, sino también tiene un valor histórico, porque nos explica o nos invita a encontrarle un significado a estas catástrofes que también generan derecho, también generan nuevas costumbres, también generan nuevas prácticas sanitarias y pues bueno, también generan nuevas corrientes literarias. Entonces, precisamente porque se genera una nueva moralidad o surgen otras formas de entender la vida, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera participar, y alguien quiera agregar algo respecto al contexto de la obra. Brandon.
No, a mí me parece casualidad y hoy en día uno de los países más afectados por el COVID es sin duda Italia. Italia y España en Europa están sufriendo con sistemas de salud que podríamos decir que son de primer mundo y casualmente Europa se ve afectado en estos dos países. Pero pues nada, ahora podemos retomar a Boccaccio y hacer reflexionar, ¿no? Qué tan importante es mantenernos en casa y que la literatura nos acompañe de alguna manera. ¿Alguien más quiere agregar algo? Dale. Vanessa. Bueno, a mí también me parece que el valor de la obra tiene mucho que ver con rescatar la vida cotidiana o más o menos cotidiana que no estaba presente en otros géneros literarios y que justo por eso la creación de la novela y la novela sobre todo que va a tener esta transición entre la etapa medieval y el Renacimiento, tiene que ver con el rescate de nuevas clases que se están gestando, entre ellas la burguesía, que si bien para este contexto todavía no está conformada como la vamos a conocer después en el Renacimiento, pero sí ya empieza a tener esta participación y creo, y lo comentaba también Noemí, cómo la literatura, al rescatar la vida cotidiana, al rescatar estas prácticas, también es una forma de defender nuestra identidad de clase y de hacernos presentes como clase social. Y creo que de ahí es como empieza también a tomar cierto poder la literatura como estos nuevos géneros, ¿no? Entonces creo que el contexto, todas estas reflexiones que se han mencionado, creo que también nos dan una esperanza ante lo que pareciera desolador, ¿no? Poder hacer un ejercicio de reflexión de todo lo que poseemos como país, como mundo, como localidades. Y creo que también es uno de los objetivos del picnic literario, a partir de la lengua, a partir de nuestra palabra, apropiarnos de nuestro mundo y de nuestra cosmovisión.